pues muy agradecido pues, con Consuelo, con Alicia y con Paola por haber organizado esta sesión, esta reunión con la doctora Han a propósito pues, del trabajo que hicimos recientemente con el número de Antípoda, el número que cerró este año, un número bastante ajetreado, fue bastante difícil el cierre, fue, digamos, producto también, digamos, de la misma crisis que se está viviendo acá por cuenta de la pandemia y de otros, pues, otra serie de hechos que se están viviendo en el país y en todas partes en general. Entonces fue, como lo he dicho en las últimas ocasiones, es uno de mis números más queridos, o el más querido precisamente por esas dificultades y que ese número encarna bien, digamos, el sentido del dossier en más, pues, en más de un sentido, todo el problema de la crisis, todo el problema del cuidado. Entonces, nada, yo solamente pues agradecerles de nuevo que estén acá y pues les doy paso a ustedes para que conversemos. Bueno, muchas gracias Luis Carlos, la verdad que este ha sido un tremendo y lindo trabajo, trabajar contigo ha sido una experiencia en la que hemos aprendido muchísimo. Darle las gracias a Clara también porque tampoco ha sido fácil para ella, ¿no es cierto?, llegar hasta acá, haber logrado juntarnos, también ha tenido sus dificultades. Agradecer también a los coautores de este número que se motivaron a participar con nosotros en este desafío pandémico, ¿no? Que muchas veces me imagino a todos nos pasó de cuestionarnos si era el mejor momento para estar escribiendo artículos académicos, ¿no es cierto? Pero justamente queríamos darle como una manera de responder a eso, ¿no es cierto? Que los académicos no somos insensibles y no solo estamos preocupados de los artículos, sino que podemos ocupar estos espacios también para hablar de lo que está sucediendo, de los contextos, de las fragilidades de los contextos y de las crisis. Entonces invitamos a esta conversación a Clara, como una forma también de ir directo a la discusión. No vamos a presentar todos los artículos, los invitamos sí encarecidamente a leerlos, ¿no es cierto? Es un número bien denso, en que se abren muchos temas en torno a la crisis, a la reparación, derechos humanos, migración, muchos temas que están ahora, ¿no es cierto?, sobre todo en el contexto político nacional que vivimos en Chile y también latinoamericano, son temas que están muy presentes. Entonces, sin retardarme más en la presentación de todos los temas, ¿no es cierto?, que abordamos en este número, quisiera sobre todo darle la palabra a Clara. No sé si tú, Clara, prefieres que vayamos directo a las preguntas o tú quieres hacer una introducción primero. Quizás una breve introducción. Pero muy breve. Quiero agradecer a Paulo Díaz, Consuelo Piscopovic, Alicia Márquez Murrieta, por la invitación de estar en conversación con ustedes sobre crisis, cuidado y posibilidades o imposibilidades de reparación a través de ese encuentro sobre ese dossier profundo de textos que relatan las diversas formas de crisis, la falencia del Estado y las formas de responder que han surgido en contextos precarios. Los textos me hicieron reflexionar en dos registros, por lo menos en dos registros. Primero, pensando en una mirada comparativa y conectiva, basada en la investigación que estoy realizando con mi colega Vina Das, sobre las implicancias de las medidas sanitarias para los hogares en condiciones de precariedad que llevamos a cabo entre junio a septiembre de 2020. En cada uno de los países que estamos trabajando, fueron 5 países, Brasil, Chile, Corea del Sur, India y China, aunque en China no pudimos hacer el trabajo y podemos hablar un poco más sobre la vigilancia del Estado, la política de conocimiento que permite hacer investigación sobre diferentes formas de crisis, por ejemplo, sobre lo que está pasando en China, con respecto a la pandemia.
Bueno, pero bueno, realizamos 5 meses de encuestas sobre la economía del hogar, enfermedades en la casa agudos y crónicas, redes sociales y también hicimos entrevistas abiertas cada 2 semanas. Es decir, casi cada semana estuvimos haciendo entrevistas o encuestas con los mismos hogares. Y en Chile trabajamos con mis colegas Marjorie Murray y Elena Rizor, y juntos con estudiantes de posgrado y postdocs seguimos 25 hogares. Lo que quiero decir es que todo ese trabajo fue posible porque ya hemos trabajado por mucho tiempo en estos barrios, en poblaciones o en campamentos, en un caso. Así que han tenido una larga trayectoria de confianza y amistad en esos mismos barrios. Y también yo, pensando en los artículos, también fue muy interesante ver la resonancia entre lo que hemos visto en nuestro trabajo sobre un concepto de crisis acumulada, que no es como, de repente surgió el catástrofe de la pandemia, que ya el Estado ya estuvo fallando, ya el sistema de salud pública ya estaba fracturada y intensificó, exacerbó ya lo que está viviendo mucha gente. Así que no es como estamos hablando, por ejemplo, en el sector, podemos decir, el mundo burgués de los Estados Unidos, que es un catástrofe, que nunca hemos vivido un catástrofe. No, es que ya ha estado viviendo en una forma de, podemos decir, crisis crónica, y las medidas sanitarias fue exacerbando ya lo que ellos sabían y saben. Entonces eso también fue muy interesante ver la resonancia entre lo que estamos viendo en nuestra investigación y el dossier. También lo interesante de ese trabajo es que nos permitimos hacer un estudio comparativo granular entre diferentes poblaciones en Santiago y regiones de Chile. Y eso también fue muy interesante, comparar la respuesta entre, por ejemplo, La Pincoya y La Pintana. O el campamento en el norte, Antofagasta, mayormente por migrantes, constituido por migrantes de Colombia y Ecuador, Haití, y lo que está pasando en Santiago o en el sur. También eso fue muy interesante. Así que también es hace un poco complicado hablar solamente de un estado, la cara del estado singular, en forma singular. Así que yo, por ejemplo, leí los textos con mucho interés para ver la especificidad de la negligencia, podríamos decir, del Estado y el rol del municipio en diferentes casos. Por ejemplo, en el caso de Independencia, donde ciertamente hay una población marcada por la migración y también por la migración haitiana fuerte, pero también por el alcalde Jadwe, que tiene como que tiene su propia política, ¿no? También ha sido interesante pensar en cómo una historia de un Estado autoritario, ese pasado de un Estado autoritario
en diferentes casos a través de diferentes contextos, no solo neoliberal, pero autoritarismo deja sus huellas en la crisis de la pandemia. Y, por ejemplo, comparando Corea del Sur, que tiene una historia de dictadura también, dictadura militar fuerte, con desaparición, mass death, muerte masiva, tortura, y cómo el Estado hoy en día está actuando en frente de la pandemia y también viendo lo que está pasando en Chile con su historia de dictadura. También es muy interesante. Segundo, en el segundo registro, los textos, especialmente la introducción de los escrito por ustedes, hacen profundizar una discusión sobre cómo el acontecimiento o el acontecimiento y lo cotidiano son entrelazados, entre tejido. Y el y también, okay, podemos hablar de eso, como estamos viendo el acontecimiento en relación a lo cotidiano. Ok, eso primero. Y segundo es pensar un poco más, y eso es lo que también estoy trabajando en eso, pensando más en el vocabulario de care, o cuidado, cuidar. Y es una pregunta que tengo para ustedes también, es que no sé si ustedes se sienten que quizás el concepto de care, cuidado, cuidar, quizás se han transformado a un concepto, like a master concept, casi como y tan abstracto que a veces lo usamos, pero y yo también escribí mucho sobre care. Pero ¿es necesario tener ese concepto grande o abstracto para describir las acciones microacciones, la corporalidad de cómo estamos apoyando, aguantando las diferentes formas de crisis en nuestras vidas. Eso es una pregunta que tengo yo y me gustaría discutir esto con ustedes también. Porque ya sabemos que sí, hay esa línea de filosofía feminista, like John Tronto, Eva Feder-Ketté y otros. Y también Sandra Laugier, pero ella también está llegando a la antropología para reanimar la descripción en sí, sobre care, la descripción en sí, los detalles de care, podemos decir, en filosofía. Por eso está llegando a antropología. Así que por eso estoy pensando cómo podemos llegar más allá del concepto o al lado del concepto de care para describir lo que está pasando y cómo las personas en sus vidas íntimas están aguantando, viviendo, sobreviviendo la crisis. Y bueno, el tercer punto que quería quizás conversar con ustedes es la forma que aparece el Estado en las vidas de personas en condiciones de precariedad. Porque podemos pensar en el Estado como
abstracto, en forma abstracto, pero las técnicas, las tecnologías, los discursos, las prácticas, a través de eso aparecen en el Estado en la vida de las personas cotidianas. Por ejemplo, la apariencia de la psiquiatra o del psiquiatra en el hogar, o el asistente social, y la habla de la ficha, ¿no? Y quizás pensando que quizás el Estado deja sus huellas, o podemos hablar de residuos en el hogar, en las vidas íntimas, que en el futuro puede transformarse a otra cosa. Por ejemplo, cuando llega la policía a la casa, y para reventar una casa, y después, quizás un mes después, los familiares en extendida están diciendo, ok, no, la niña que está viviendo con ustedes no tiene que vivir con nosotros, porque ya reventó, ¿no? Así que ya que el residuo del Estado casi como toma su propia vida en la familia. Así que me gustaría conversar un poco más sobre cómo el Estado está apareciendo en las vidas de las personas en condiciones de precariedad, y nos hace quizás teorizar el Estado en una forma diferente. No sé, eso sería una pregunta también que llegó a mí cuando estuve leyendo los artículos del dossier. Y bueno, eso es como algunos comentarios para una introducción, pero quizás podemos lanzarnos a las preguntas si ustedes quieren. Muchas gracias, Clara. Voy a darle la palabra a Alicia, que justamente ella había pensado mucho esto que tú planteas sobre la noción de care. Así que... Gracias, Consuelo. Pues sí, una de las preguntas que te teníamos me parece que justo se relaciona directamente con lo que estás planteando acerca del care, del papel del Estado. Entonces la planteo. En tu capítulo Echoes of a Death, Violence, Endurance and the Experience of Loss, en el libro que editas con Vinadas, abordas el tema de la salud mental, la depresión, la medicamentación de las madres que pierden a sus hijos, en particular la historia de Martita. Vemos además cómo se van desenvolviendo varios entramados de cuidado desde la comunidad, las amigas y la familia, por ejemplo. ¿Cuál sería la responsabilidad del Estado en el cuidado de personas que sufren las consecuencias de los asesinatos violentos, por ejemplo, en tanto bajas civiles, de los enfrentamientos con el narcotráfico, que es el centro, bueno, es el contexto en el que se inserta todo tu trabajo y tu descripción tan elocuente y tan entrañable de lo que está sucediendo allí, lo que ocurre con Martita? Lo que nos lleva a pensar sobre la responsabilidad del Estado y sus instituciones en las consecuencias de este tipo de violencia y muerte. Y añado también la idea que creo que tú señalas acá en tus comentarios acerca de no pensar en estados singulares, ¿no? Digamos, esto se da con una reflexión acerca de estados que están respondiendo en contextos que están en relación directa con otros estados, ¿no? No son singulares. A niveles, tú planteas estados, municipios, a niveles escalares también, y sin recursos, ¿no? En un contexto de no recursos. Y quizá la pregunta que ahora nos lanzas, la añado acá, ¿no? La que nos haces a nosotros. ¿Cómo pensamos
este estado en la propia vida en las familias, pero también en su ausencia, ¿no? Nos preguntas esto, ¿cómo lo traducimos a esos registros más cotidianos en la propia vida de la familia? Entonces, bueno, añado a tu pregunta, la monto en esta pregunta que te tenía acerca de cuál es la responsabilidad del Estado, de los estados, de las diferentes escalas del Estado en estas consecuencias producidas. Gracias. Gracias, Alicia, por esa pregunta. Sí, este caso, el caso de lo que escribí, de una mujer que yo la llamo Martita, que perdió su hijo por la brigada antinarcotráfico, antinarcótico del PDI, de la PDI, cuando hicieron un allanamiento. Y la forma de hacer los allanamientos en ese sector de esa población, las denominadas barrios críticos de Santiago, son que llegan, básicamente encajan el sector para que la gente no puede salir, un pasaje para que la gente en el pasaje no puede salir, y entra en todas las casas, ¿no? Y está tirando bombas lacrimógenas. Podemos decir, es una de las guerras que están pasando cotidianamente, ¿no? Es como tenemos que también repensar en el concepto de guerra, porque está pasando en todos los días en esos barrios críticos donde la policía puede llegar a encerrar un pasaje, pillar todos los adultos, dejando los niños sin sus familiares, y en el caos, el desorden, podemos decir, creado por el Estado. La gente muere. En ese caso fue el hijo de esa mujer que se asomó en las rejas y recibió una bala en la cabeza. Obviamente el Estado tiene su responsabilidad. Es violencia estatal. Simplemente es violencia estatal. Pero como hemos visto, la violencia policial, porque la violencia, la violencia policial está ocurriendo en barrios críticos, denominada como sitios de criminalidad, y narcotráfico, que por lo tanto es difícil para, podemos decir, la otra mano del Estado, es decir, derechos humanos oficial, de tocar ese tema de violencia policial que está ocurriendo en barrios criminalizados, porque puede ensuciar la imagen de derechos humanos como la víctima pura de opresión política. Por lo tanto, fue muy interesante porque esa mujer y, bueno, el barrio también movilizó para exigir justicia para su hijo. Y ocurrió a través de la unidad de apoyo a víctimas, a víctimas de crímenes violentos en el municipio, que fue creado por ley durante el tiempo de
Piñera primero. Y fue mayormente de difundir el discurso de delincuencia en esas mismas poblaciones para que ellos también castiguen el delincuente, ¿no? Pero los psicólogos, la asistencia social y los abogados que trabajan, porque es una unidad multidisciplinaria, ¿no? Ellos tomaron ese caso y decía que es un crimen violento, es decir, un crimen violento del Estado. Y bueno, podemos decir que quizás podemos pensar en eso, fue como quizás una ética de care frágil que surgió a través de todas esas microacciones de las mujeres que han sufrido la violencia policial en esa población. Esa unidad compuesta de profesionales, puedo decir, joven, escuchó. Eso no significa que llegó a realizar la justicia. En el sentido de que el Paco, la policía, siguió trabajando. El caso civil nunca andó. Y es como una mujer que también perdió a su hijo en ese caso de los carabineros, dijo, yo no puedo aguantar, no puedo seguir que el caso sigue andando. Yo también tengo que cuidar a mis otros hijos. Uh-huh. Okay. Es complicado. Porque yo trabajando con esa mujer y las mujeres que también estaban movilizando para exigir justicia, yo veía el límite de exigir justicia con el Estado, porque el Estado no quiere escuchar, no quiere reconocer lo que está pasando. Y también la mano del Estado de Derechos Humanos oficial tampoco quiere escuchar, porque tampoco quiere entrar ese varios. Tiene miedo de entrar a varios. Así que es muy complicado. Entonces yo veía que las mujeres, en vez de hablar hablaron de podemos decir, hay dos vías de pensar la justicia. Por una vía, las mujeres hablaban de justicia divina, ¿no? Las limitaciones los límites de justicia terrenal, ¿no? Okay, y es sumamente realista, ¿no? Hablando de los límites de justicia terrenal, ellas dicen algo muy importante, que es la importancia de importancia. Decía, contratando, en vez de pensar solamente en la justicia, como si fuera, como casi como la justicia fuera como un castigo a una misma, ¿no? Que tengo que seguir llegando, no, tengo que seguir llegando, pagando para la micro para llegar a la oficina de Derechos Humanos en el Ministerio de Interior, ¿no? O al municipio, ¿no? Ellas decían, yo tengo que poner atención a lo que es importante.
lo que es importante para mí ahora, que es mi hija, mi nieta crece bien, que ella también conoce su papá, ¿no? Así que también es que cuando yo aprendí en ese momento que nosotros a veces estoy hablando de nosotros como antropólogos, bueno, cualquier persona que quiere, que está haciendo investigación o un tipo de como activismo y investigación, que a veces nosotros tenemos el deseo de exigir la justicia. Pero ¿quién está encargada con el proyecto de justicia? Concretamente, ¿qué es lo que significa eso? Cuando no tiene trabajo estable. Y cuando tiene que asumir una doble, como eso las mujeres dicen, una doble casa cuando tiene un hijo en la cárcel, ¿no? Y después tiene que pagar la micro, pasar mucho tiempo en las oficinas, en la sala de espera. A veces no es posible hacerlo. Así que a veces tenemos esa idea de que esa mujer debe luchar para su derecho de ser reconocida por el Estado, pero ellas son realistas también. Y eso no significa que no tiene política. Por no estar vinculada a un discurso de justicia que básicamente está anclada en condiciones materiales de vida. Sí, yo rápidamente le comentaba a Clara si podían, para cerrar la pregunta, como el asunto de la responsabilidad del Estado en la depresión, por decirlo muy rápido, en la depresión de las personas. Sí, es una buena pregunta porque ya como podemos ver que el Estado chileno ya dice que han cumplido con el rol de su responsabilidad ante de la depresión de la población, porque por su Programa Nacional de Tratamiento de la Depresión. Pero eso, más allá de la categoría clínica de la depresión, porque bueno, el Estado tiene ese discurso de depresión, de common mental disorders, y lo ve como prevalencia dentro de la población, pero cuando estamos hablando de una mujer que perdió a su hijo, que fue matado y tiene que vivir con esa impotencia y ser realista, es otro cuadro. Y no estoy diciendo que esa mujer no necesita fármacos, que quizás puede ayudarla, pero la respuesta técnica del Estado de reconocer la depresión en sí como cuadro psiquiátrico es insuficiente. Es que la depresión, podemos decir, diferentes síntomas, la intensificación de síntomas de depresión depende de varios factores. Y yo creo que el rol del Estado sería pensar más allá de la categoría clínica, psiquiátrica de la depresión. Y yo creo que es interesante porque yo he visto que los psiquiatras que yo conozco, con quienes he tenido mucha conversación, por ejemplo, en la Universidad de Chile, son súper críticos. Ellos saben lo que está pasando. Ellos ven lo que está pasando a través de sus pacientes.
Y ellos saben que la respuesta del Estado, la implementación de podemos decir, una política generalizada, casi lo mismo en diferentes municipalidades, podemos decir en inglés cookie cutter, que no es adecuada, ¿no? Así que pensar en qué son las vulnerabilidades específicas de diferentes poblaciones, pero eso no significa, y también evitar el discurso de resilience, porque básicamente lo que eso es como que, ok, el Estado limpia sus manos de ese problema, porque esa población tiene mucha solidaridad. Eso también es un problema. Entonces, ver la forma de apoyar lo que las mismas mujeres están haciendo, pero con más recursos, no menos. Porque cuando uno ve, por ejemplo, en la Pincoya, hay muchas organizaciones sociales. Hay muchas mujeres que ni siquiera que pertenecen a organizaciones sociales formales, que están haciendo mucho trabajo social en su sector. Pero en vez de apoyar a esas mujeres, ellos es casi como el municipio deja ser esas mujeres para que hagan su trabajo. Y yo creo que no es suficiente. Entonces, debe tener una forma de apoyar todo ese esfuerzo y reconocerlo sin transformarlo y quizás cooptarlo al proyecto estatal. Y también yo creo que hay formas podemos decir, y es un poco lo que estuvimos conversando antes sobre el vocabulario de care, que hay que ir como casi al lado del vocabulario de care, formas de convivir, que no puede ser instrumentalizado o captado por las tecnologías y prácticas del Estado. Por ejemplo, en la misma población donde trabajaba, que está que está en sitio de emergencia, que está en ocupación policial por el narco. Las mujeres, cuando ve que hay como que todos tienen como ese séptimo sentido de lo que está pasando, like, como es muy brígido, es muy brígido. Y se siente que, ok, algo va a pasar. Y la habla va como que uno se siente como, algo está pasando. Y si hay, por ejemplo, una mujer que está caminando por la calle y está hablando un poco fuerte sobre un robo que ocurrió entre su hijo y otro vecino, y las mujeres que están escuchando a través del patio, dicen, oye, y invita a esa mujer que está hablando fuerte, invita a esa mujer en la casa, como abre la reja, y digo, ven, ¿qué pasa? Y esa mujer entra a la casa de su otra mujer y casi como conteniendo, disminuyendo la posibilidad de un hecho violento, ¿no? Porque con ese habla intensifica la posibilidad de que una muerte violenta, ¿no? Pero uno no puede llegar a decir, ok, tenemos que hacer un entrenamiento de todas las mujeres para que aprende a ver los signos, los señales de lo que está pasando. No,
es una forma de convivir, es una forma de efemera, podemos decir, temporaria, que no va a durar, pero es sumamente importante en ese momento de prevenir la muerte violenta. Así que también podemos pensar en cómo, no sé, no es como que tenemos que llegar con fondos para ayudar a esas mujeres, pero por lo menos apreciar lo que está haciendo esas mujeres. En bajar el volumen, podemos decir, de ese como roce que produce la muerte violenta en su barrio, ¿no? Así que en ese sentido, como simplemente describir, como, ven, oye, ¿qué pasa? ¿Quieres un té? Gracias. ¿No? Quizá Paola tenía como una respuesta a tu pregunta del cuidado. Paola. Oh, sí, yo no tengo respuestas, pero quizá tengo más preguntas o diálogo, cómo resuena lo que Clara nos comentaba sobre el concepto tan abstracto de care, y si esa abstracción restituye o da cuenta de lo que estamos viviendo con las personas en nuestras vidas y en nuestras vidas de antropólogas, sociólogas, en ambas vidas, ¿no? Porque somos una sola persona. Y a mí eso yo lo quería conectar con la cuestión de la justicia divina, porque para hablar de ese tema, a mí me saltaron dos cosas al espíritu. Una es que el lenguaje académico a veces no alcanza, y no digo por lenguaje académico qué tipo de categorías estamos usando, sino que la objetivación a través de la abstracción, aunque sea una descripción etnográfica súper pegadita al mundo, no va a restituir jamás, creo yo, el tocar, el acariciar, el amar, que es la vida misma, digamos. Y creo que es así, o sea, que quizá, como decía Alicia, en la pausa hay cuestiones que la poesía o ciertas otras formas de simbolizar el mundo nos ayudan, y creo que los antropólogos están siempre en los límites de estas otras formas de simbolización de los afectos y de la vida misma, digamos, o de las formas de vida. Esa es una cosa, pero por otro lado, trabajando con una colega muy querida que trabaja en los barrios marginalizados de Río de Janeiro, estuvimos pensando en cómo describir lo que llamamos, nosotros no, pero hay gente que ha llamado Valuation Practices, al hecho de pequeños gestos, microgestos cotidianos para otorgarle importancia a la vida, a la muerte, a la desaparición de ciertas personas que en la vida actual no tienen ninguna importancia. O sea, no tiene importancia que desaparezcan, que los maten, no tiene importancia para la sociedad, para el Estado. Entonces dijimos, bueno, vamos a tomar esta idea tan abstracta de John Dewey, de Evaluation Practices, para tratar de dar cuenta de cómo estas mujeres, en mi caso en Sonora, tratan de mantener, es una idea de mantener, de seguir viviendo en espacios de muerte, pero no es que estén viviendo felices, están muriéndose en vida, ellas mismas se dicen muertas en vida. Eso es algo que repite mucho, justo con justicia divina, ellas dicen, yo soy una muerta en vida, pero vivo para mantener viva la presencia de mi hijo. ¿Y cómo la mantengo viva? Hago un pequeño altar en mi casa, hablo con él cuando estoy en la ducha,
en la noche beso su fotografía y le digo buenas noches y no puedo faltar al beso de la noche. Eso yo tengo que, esa ausencia dolorosa es mi manera de vivir en la muerte mientras lo encuentro. E incluso las mujeres en Sonora y en Río que han encontrado a sus hijos siguen con estas formas de comunicarse y es de recrear el vínculo y el afecto, incluso corporalmente, porque dicen cuando ellas nos cuentan los sueños, por ejemplo, los sueños en general son de que te estoy abrazando, y es un deseo de tocar, un deseo de reconstruir esto que no podemos decir con palabras. Y siempre los sueños recurrentes de estas mujeres, porque son mujeres la totalidad casi, es del tocar, es algo carnal, es algo de la piel, y incluso lo dicen así, o uno lo puede observar así, cuando se ponen tatuajes, por ejemplo, con el nombre o la cara del hijo, ¿no?, que mató el policía en el Río de Janeiro. Eso por una parte, y por otra, me hizo mucho sentido esto de la justicia divina, porque eso es algo que siempre y de manera realista están repitiendo las mujeres en Río de Janeiro y en Sonora, que es un lugar que empezó una guerra narco del Estado, etc. Y pedir justicia y salir como salieron las madres de la Plaza de Mayo, etc., significaría que están todas muertas hoy. Y no podrían seguir buscando, ni haciendo el altar, ni nada. Entonces ellas son, claro, son bien realistas y dicen, yo no quiero, incluso tienen que a veces decir, yo no quiero justicia, solo quiero saber dónde dejaron a mi ser querido. Porque si a ellas se les ocurre pedir justicia en Río o en Sonora, las matan. Y ya no pueden seguir. Entonces, tienen una conexión también, y yo pienso que hay que darle una importancia central a la conexión que ellas tienen con lo divino. Es un espacio donde comunican con sus hijos desaparecidos, es un espacio donde ellas conversan consigo mismas, y por eso la justicia divina no es que sean unas personas así católicas o evangélicas un poco tontas, ¿no? Al contrario. Claro. ¿Qué haríamos nosotros en esas circunstancias? ¿No? Claro. ¿No iríamos ahí a afrontar al narco del pueblo? Claro. No. Ese era mi comentario. No, eso nada más. No, claro. Justamente es que es lo que relata Paula es pero tiene mucha resonancia de lo que he visto en el trabajo en esa población. Todo el labor de hacer aparecer el ser querido muerto en la vida. Por ejemplo, ese hijo tenía una pareja que estaba de 8 meses de embarazo cuando fue baleado. Y la nieta del bebé nació después de la muerte, ¿no? Así que todo ese labor de es tu papá, dale un beso, a la foto, dale un beso, toca su cara, es dar cuerpo a través de los gestos y la habla de los familiares. Aunque sí, la mamá del hijo que murió, que fue matado, se siente que está muriendo, ¿no? Murió. Y está viviendo esa muerte en vida también. Pero por otro lado, es que me di cuenta que
podemos decir justicia divina o todo el labor de hacer presente ese cuerpo, corporalizar, dar cuerpo al ser querido matado. También puede tener diferentes secuelas para otras personas en parentesco. Por ejemplo, la pareja del hijo, que tiene 19 años, todo la habla alrededor de esa mujer joven, podemos decir adolescente, es, pero ella nunca va a tener otra pareja, porque él era su amor, para toda la vida. Así que tenía es que casi todo ese labor de hacer presente, dar cuerpo al hijo, y aparecer el papá para la nieta, también significaba para ella. Y yo siempre pensaba, como a mí, yo observando y participando, pero ¿por qué ella siempre está tan callada? Y casi como que fue como ¿cómo se dice? Como un marionette, como que, deja que la bebé como toca la cara, y él lo hace casi como robot, mecánicamente, así como y yo siempre pensando, ¿por qué está tan callada? ¿Qué está pasando ahora? Y yo, mucho después que me di cuenta, lo que está pasando es que ella tiene que hacer morir su región de sexualidad y mostrar esa fidelidad increíble, que casi como no humano, a la pareja que falleció, que fue matado. Y es mucho para una mujer joven de 19 años de asumirlo. Es el costo, quizás, de dar cuerpo al papá, podemos decir, no a la pareja. Y la pareja aparece y ella no puede escapar de la pareja, ¿no? Así que también es como, wow, ok, la mamá, que cuenta con ese encuentro divino, todo la habla de hacer aparecer el hijo, pero a la vez en su propia habla también dice como, es como hay ese como posibilidad de traición, y la pareja nunca fue tan fiel, yo creo que ella solamente quiere comprar en el mall, así que va a buscar otra pareja, sí, el tiro, sí, y ella cacha eso, ¿no? Ok. Así que también hay que pensar en pensar en toda esa textura de diferentes relaciones de parentesco y intimidad que quizás no, por algo ella, la pareja, no se siente, ni siquiera puede ir a la justicia terrenal, pero tampoco puede seguir viviendo con ese encuentro divino, podemos decir, de su pareja. Y así que ¿cómo puede salir? ¿Qué es su vocabulario para vivir esto, esa muerte? Es distinto, depende porque nosotros con Yusara en Brasil, ella y yo en México, y en el caso de los detenidos desaparecidos, que con las mamás que yo trabajé en Chile, el vínculo y lo vimos bien distinto entre madre, hijo, que las parejas.
y la mayoría de las organizaciones, los colectivos, están conformados por madres y luego hermanas y una que otra pareja, pero principalmente madre y hermana, que es una posición distinta a las parejas, esposas o qué sé yo. En los colectivos que nosotros trabajamos hay, yo diría, de las que conocemos, pocas esposas, y quizás por ¿cómo decir? Traer a la presencia la persona que ellas en realidad tienen que asumir muerto, aunque esté desaparecido y no muerto, para poder hacer otra vida, especialmente cuando tienen, como en el caso que tú cuentas, son adolescentes o tienen 19, 20 años, y les queda bastante, probablemente, bastante vida. Lo Pero, interesante que me ocurre ahora que Paula está comentando sobre eso es la forma, like, el esfuerzo del discurso de la familia normativa. Por ejemplo, porque la tradición cuando entra la sexualidad, la erótica, que uno puede tener diferentes esposas, diferentes amantes, eso no cabe dentro de care en ese sentido de activismo, por ejemplo. Y yo, bueno, es mucho más inestable. No podemos encajarlo. Yo pensando en otro contexto totalmente distinto, donde trabajo yo también en Corea del Sur, cuando hicieron reuniones, encuentros entre parientes de Corea del Norte y Corea del Sur, sí, son súper como mediatizados, que la generación de la guerra coreana van a encontrarse, que es separada por DMZ, por la frontera entre sur y Corea del Sur, Corea del Norte. Pero lo interesante es que el Estado coreano del Sur enfocó toda su publicidad en la relación, encuentro entre una mamá y su hijo. Una mamá y su hijo, puede ser hermanos, hermanas. Pero los casos de esposos, de parejas separados por 50 años por la guerra que continúa en Corea, fue mucho más complicado, porque el hombre tiene su pareja, su nuevo amante, están casados, pero tiene ahora como que tiene dos esposas, dos maridos, ¿no? Y ¿cómo puede ser? Así que es interesante ver cómo el lugar de la sexualidad y la erótica en care. Me meto en su conversación porque las escucho y me parece sumamente interesante, pero me digo, el esfuerzo normativo de la familia está con la muerte o sin la muerte. Lo que yo me preguntaría sería, ¿qué añade la muerte? ¿Qué añade ahí? ¿No? Ahora sí que qué capas que en ese tejido del que hablan, añade la muerte, ¿no? Me gustaría también agregar algo como justo en eso que están hablando, me hizo pensar también en esta como densidad de la que hablaba Clara, en el fondo cuando uno dice pobreza, todo lo que hay detrás de eso, ¿no es cierto? Para decirlo en términos rápidos y simples. Y también como dejar de, un poco también haciendo una reflexión desde la antropología, de dejar de ver esa figura desde el padecimiento solamente. En el fondo, perdón, está mi hijo acá enfermo alegando. Hay toda una serie de, no le quiero decir estrategias, ¿no es cierto?, pero de maneras de enfrentar estos procesos. Y en el número, como volviendo un poco al número, hay varias formas en que se enfrenta eso y que finalmente vemos que hay como una suerte de imposibilidad de esta reparación y de imposibilidad del cuidado, porque
ocurre en formas que son finalmente como que van en carriles de afuera, que no tienen, que son formas de reparación que ni siquiera son paliativas muchas veces, ¿no es cierto? Sino que ocurren de otras maneras. Y en eso, y ahí quería llegar un poco para articular un poco eso que estaban hablando, salir del padecimiento y en muchas ocasiones pasan al activismo, ¿no es cierto? Tú, Pau, has trabajado eso, como en el fondo estos colectivos cuando logran articular algo y que se transforma en una política, en una manera de enfrentar eso y que tiene consecuencias para largo plazo. O sea, hoy en día, ahora en Chile, por ejemplo, estamos en una carrera presidencial, ¿no es cierto?, en que uno de los candidatos está anclando una gran parte de su programa en términos de cuidado y de políticas de cuidado, y que eso hace 5 o 10 años hubiera sido imposible, ¿no es cierto? Eso, que quería como que muchas ideas de lo que ustedes están hablando que se me estaban ahí acumulando. No, yo creo que es muy importante esta idea de, no sé, es que de padecimiento y activismo, yo creo, es interesante porque quizás es que tenemos que revisitar la antropología feminista que reventó esa frontera entre lo doméstico y lo político, jurídico, porque ellas ya han mostrado que lo que está pasando, que todas esas formas de enfrentar las políticas del Estado dentro de las casas, llegando de las casas en la vereda, ¿no? Así en ese espacio del patio, ya es una política. El problema es que tenemos el modelo de política masculino, que es solamente la política del yes, con la pureza del proletariado. Y solo puede ser un hombre para hacerlo. Y es un problema, es que y a veces como que cae, el pensamiento antropológico cae de nuevo en eso. Por ejemplo, con David Graeber's el bullshit shit jobs. ¿Qué diciendo? ¿Cómo puedes decir cómo yo puedo decir que es un bullshit job para otra persona que está trabajando para alimentar a sus hijos? Entonces, no poner valor ni atención a lo que ya está haciendo las mujeres en su vida cotidiana. Y eso es lo que complica mucho esa idea de ser como una familia como pasiva, que a través de acontecimiento transforma yo veo la luz, ser una activista. Ya está haciendo estaba haciendo esas prácticas y solamente lo que cambió es que finalmente el Estado se dan cuenta de lo que ya estaba haciendo por años, ¿no? Así que por eso que yo veo en una de las entrevistas que hice con una de mis amigas en la Pincoya durante el tiempo de cuarentena, y estaba, well, estamos alargando el presupuesto, alargando. Y decía, well, y me decía, y yo como, qué difícil así. Y ella me decía, yo vivía en la década de 80. Sabemos cómo hacerlo. Eso no significa que no fue difícil, que a veces como llegaba a la desesperanza también, y exacerbó situaciones súper complicadas entre, por ejemplo, en casos de adicción.
no fue fácil, pero ya tenía conocimiento. Y ese conocimiento que fue como casi como latente, como que no puede contar con la tarjeta de crédito porque cerraron. Cerraron ese crédito bancario, casi imposible, ¿no? Así que todas esas prácticas que ya estaban como así latente en el repositorio de una vida precaria, reanimó. Y ahí como que uno ve la olla común, ¿no? Comprar al fiado, que siempre estaba haciéndolo, pero agrandando la feria informal, mucho más grande. Entonces, eso también es que fueron prácticas y ya estaba, pero tiene una textura diferente dentro de la crisis que es la pandemia y con la desconfianza, pero quizás podemos decir total, del Estado, que viene de mucho más allá mucho más antes del estadio social, pero como que casi como cristalizó durante el estadio social con la respuesta terrible de Piñera, que intentó usar ese discurso del criminal para deslegitimar todo ese movimiento social. Well, podemos decir efervescence, podemos decir social. Así que, pero igual es que es muy interesante ver cómo la antropología feminista está reanimada en ese momento y está llegando a finalmente ser legitimada por el Estado. Vamos a ver qué pasa en Chile, ¿no? Porque puede hablar de política de Estado, pero puede ser como súper paternal. Política de cuidado, pero paternal, porque el cuidado también puede ser súper violento, ¿no? Te tienes que ir, pero no quiero dejar de decir cómo esto que estás señalando me recuerda a la preocupación tan fuerte tuya y bueno, de Dina y de varios, de cómo no aplanamos con grandes conceptos lo que sucede, las capas de las texturas y que vamos observando en el trabajo etnográfico, ¿no? Me parece que esa es una reflexión que al leer tus trabajos es evidente y ahora en esta conversación ha sido muy, muy importante, ¿no? Como como no perdemos con grandes conceptos, por más que estos conceptos sean extraordinarios como care o los utilizados por Butler, ¿no? Que tú misma comentas, como no perdemos, como no aplanamos de nuevo, ¿no? Sí, seguro sí. Y eso como los conceptos van desarrollando, refinando a través de esa etnografía, a través de los detalles y una atención a la singularidad. No podemos decir como singularidad en el sentido de individualista, pero singularidad de todas esas fuerzas cruzadas que da que da una especificidad al caso que estamos tratando, caso concreto. Así que yo creo que ahí como que podemos tener una mirada del concepto que es súper pegada a los detalles y ver cómo ese concepto va cambiando, ¿no? Va cambiando cuando hay migración, cuando hay cambios políticos. Es decir, hay una normatividad del concepto porque nosotros estamos viviendo con normas en nuestra vida, ¿no? Así que por eso es súper interesante. Hay un libro que recién salió
que se llama Living with Concepts, Anthropology and the Grip of Reality. Y la introducción es muy interesante en ese sentido de replantear cómo pensamos del concepto, qué es la mirada del concepto y desde antropología, y rescatar los detalles de esa textura dentro del concepto, y no decir que, ok, tenemos que evacuar toda esa textura para tener un concepto, ¿no? Así que esto sería interesante leer y compartir para seguir avanzando con la conversación, porque me parece que ha sido súper, pero súper interesante. Bueno, 1.000.000 de gracias. Si nos puedes mandar en la introducción, podríamos continuar también la conversación más adelante. Y 1.000.000 de gracias, Clara, por darte el tiempo, y ya sabemos que te tenías que ir, y bueno. Muchas gracias por el Muchas gracias. Una riqueza, de verdad, muchas gracias. Ojalá tuviéramos todo el día para seguir hablando, pero no sí, se puede. claro, tenemos que, algún día vamos a armar un taller, algo así para encontrarnos. Sí, para hablar de la relación concepto-singularidad. Bueno, yo me quedo así explotada la cabeza con esa idea última. Super. Vamos a trabajar. Ok. Sí. Gracias. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Gracias. Gracias, chao. Gracias. Chao. Adiós.